Para la lección que nos atañe este día, vamos a hablar sobre el verdadero Josué como antitipo. Yo creo que estas palabras ya, tipo y antitipo, no nos son extrañas a la altura de esta semana, porque nuestro pastor Dani Perla ya nos ha ayudado a introducirnos a este tema, pero hoy vamos a ver cómo la realidad nos puede ayudar a comprender mejor todo lo que estamos estudiando sin dejar de lado el valor histórico que tienen las narraciones que tenemos en la Biblia en el Antiguo Testamento. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de Dios para el tema que vamos a estudiar hoy. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra y por la realidad que es Cristo Jesús para todo lo que tu palabra enseña. Ayúdanos a tener siempre en mente ese objetivo, esa visión de lo que significa Jesús para la interpretación correcta de las Escrituras. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Para este día, pastor, quizás vamos a hacer un poquito de recordatorio de lo que ya nos ha dicho en ocasiones anteriores, porque ya nos ha enseñado usted a través del comentario que se hace aquí en la lección, las razones por las que Dios introdujo a la familia de Israel allí en Canaán. Y ha quedado claro que no eran situaciones étnicas, no era para barrer un tipo de etnia. Pero entonces, para recordar esto, que nos sirve de fondo, de telón de fondo, ¿cuál era el propósito real de Dios al enviar a su pueblo, al introducir a su pueblo allí en Canaán? Bueno, recordando el fundamento que tuvimos la oportunidad de estudiar al principio de este último trimestre del año, que esas guerras se iban a llamar guerras santas o guerras divinas. ¿Por qué razón? Porque era Dios quien estaba llevando un juicio contra esas naciones que ya de por sí estaban viviendo una vida totalmente invivible y Dios quería que la tierra fuera descontaminada y entonces ahí iba a aprovechar para poner a su propio pueblo. Ese fue el gran propósito de Dios al llevar al pueblo de Israel hacia la tierra de Canaán. Aunque nosotros sabemos que no se cumplió nunca totalmente, bueno, y hasta el día de hoy, claro, hoy ya no está ese propósito con una tierra física, pero digo, hasta el día de hoy nosotros vemos que es una tierra de conflictos, Sí. es una tierra de conflictos donde está el pueblo de Israel. Pero sí, las conquistas que hubo, aunque no fueron totales, nos dejan ver a nosotros que estas conquistas representan algo mucho más grande. Y eso es lo más interesante, porque también descubrimos esta semana, el pastor Perla nos fue ayudando en esto, y la lección nos los mencionaba, que hay al menos 3 niveles que debemos tener en cuenta en cuanto a comprender la tipología: el cristológico, el eclesiológico y el escatológico. Y hoy nos vamos a concentrar en el cristológico, porque es un hecho que la figura de Josué resalta en esta entrada a Canaán. Porque él es el líder al que Dios ha elegido, el nuevo Moisés y todo eso, ¿no? El nuevo profeta que se levanta ahí, pero ya el día de ayer dijimos, él no completa la tarea, él al final se convierte a sí mismo en un tipo, y la lección nos manda a leer una porción extensa del libro de Hebreos que señala al Señor Jesucristo como el que trae verdadero reposo, porque nos da la verdadera entrada a la tierra, por decirlo de esa manera en este momento. Entonces, en esta dimensión, la cristológica, ¿cómo Jesús es el verdadero Josué? ¿Cómo podemos, vamos a decirlo así, genuinamente decir, Jesús es el antitipo de lo que Josué hizo allá en lo que hemos estado estudiando? Así es, recordemos lo que hemos estado viendo esta semana, la palabra tipo, esa palabra en griego significa como un molde. Entonces, tenemos ahí como cuando se pone un sello, se estampa algo y por supuesto hay una correspondencia entre el instrumento que es el sello y lo que queda ahí estampado. Así que Jesús es el cumplimiento de esa profecía, pero recordemos que esto no lo hacemos nosotros caprichosamente. Claro. No estamos espiritualizando toda la Biblia o las historias de la Biblia, sino que hay elementos en la palabra de Dios que a nosotros nos dan pie para creer, para pensar que lo que sucedió en la vida de Josué realmente es un anticipo de lo que iba a suceder
en la vida del Mesías. Y el apóstol Pablo, por ejemplo, en Hebreos, él lo dice muy bien: si Josué les hubiera dado reposo, está haciendo una comparación y dice: no, con Josué no se logró el reposo, pero se va a lograr con Cristo Jesús. Es interesante que aún en el Antiguo Testamento, cuando se habla de la obra del Mesías, se habla de una obra de distribución de la tierra o de la propiedad. Por ejemplo, lo podemos ver tal vez un versículo que creo que lo exploramos al principio de este trimestre, Isaías capítulo 49, y el versículo número 8 nos deja ver que la obra del Mesías tiene que ver precisamente con la obra que hizo Josué. Y dice así: así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé y te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Muy bien. ¿Sabe que esa palabra heredes o heredad es una terminología que se usa en el libro de Josué? La misma palabra hebrea que se usa en el libro de Josué. Entonces, si frecuentemente en el libro de Josué se usa esa palabra, ahora la vemos relacionada con la tarea del Mesías, con la obra que el Mesías iba a realizar, entonces, ¿qué estamos diciendo? Bueno, Jesús es el nuevo Josué y ahora Él va a encargarse de que su pueblo conquiste, de que su pueblo herede. Por supuesto, primero es un reino espiritual, es el reino de la gracia. Después vendrá el reino de la gloria. Ahorita Dios no ha mandado a nadie a estar tomando armas y estar expulsando a personas de un territorio. No, ahorita todo se hace espiritualmente. De hecho, el libro de Apocalipsis dice: somos un reino de sacerdocio, un reino. Es inconcebible pensar modernamente o aún en la antigüedad un rey sin ninguna propiedad asignada. Sí. Cuando uno piensa en un rey, uno piensa en castillos, palacios y que tienen en abundancia cosas. Ahora, si nosotros, que somos parte ahora del pueblo de Dios, que hemos aceptado a Jesús, tenemos un reino, pues la pregunta es, bueno, ¿cuál es nuestra propiedad? Es que ahorita el asunto es espiritual, porque recordando una vez más, Dios quería que el pueblo de Israel ocupara la tierra con Josué, el Josué histórico del Antiguo Testamento. Dios quería que el pueblo de Israel ocupara la tierra y viviera en esa tierra basado en las leyes divinas. Amén. Y viviera una vida de obediencia, o sea, un estilo de vida totalmente diferente a lo que se vivía, a lo que los cananeos vivían en ese momento. Pero eso era algo material. Pero ahora, a través de Cristo Jesús, nosotros podemos comenzar a vivir los principios del reino, ese reino espiritual. Así que, tal como la tarea de Josué había sido distribuir la tierra, la tarea hoy del nuevo Mesías, por supuesto, para el nuevo Israel es una tarea espiritual en la cual se conquistan las fuerzas del mal. Amén. Bueno, recordando lo que dice Hebreos en eso de si Josué les hubiera dado reposo, y se nos habla del verdadero reposo en Cristo Jesús, y tenemos estas promesas, eso ya se estudió anteriormente en esta misma lección que estamos considerando, me refiero en estas semanas de estudio, ¿cómo deberíamos aprender a experimentar el reposo que tenemos en Jesús aquí y ahora? Porque ya usted lo decía, vivimos el ya, pero todavía no, lo decía en una ocasión anterior. Entonces, ¿cómo experimentar el verdadero reposo que nos da saber que el verdadero Josué ya conquistó y solo estamos esperando hasta que vuelva por segunda vez para entrar en ese reposo ya pleno, si puedo usar esa palabra? Es interesante que ahora con Jesús nosotros tenemos más garantía de esas promesas, de esa tierra prometida, aunque no la tenemos ahora físicamente. Y ellos en el pasado la tuvieron físicamente, pero solo una parte, no la lograron conquistar toda. Pero ahora nosotros, por la fe, nosotros tenemos todas las promesas de Dios para nosotros, aún en un mundo que todavía el mal existe, todavía el mal está presente y provoca daño. Pero hay algo en nuestras mentes y en nuestros corazones que nos da a nosotros
esa plenitud de ese reposo, de esa confianza en Dios. Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero en mí van a tener paz. Cuando tenemos a Jesús, nosotros tenemos paz, nosotros realmente conquistamos el temor, la angustia, y ahora nosotros tenemos la oportunidad de vivir con esperanza. Eso es lo que hace realmente la presencia de Jesús en nuestros corazones. Y eso nos lleva a tal punto, hermano Gerson, incluso, y el libro de Hebreos parece aludir también a esto, nos lleva hasta el punto de confiar tanto en ese reposo que Dios nos ha dado, que somos capaces de separar un día a la semana y de guardar el sábado. Estamos tan seguros que Dios se va a encargar de nuestro bienestar y de nuestras necesidades que nosotros separamos un día para Dios. Aquellos que guardan el día sábado es porque han entrado en ese reposo de Dios, confían. No tengo yo que esforzarme, que luchar y cómo voy a hacer para comer. No voy a conquistar yo la tierra. Sí, confían que Dios es el que da esa victoria, es el que hace la conquista y que nosotros entramos en su reposo. Por supuesto, al igual que en ese momento histórico, que el Josué histórico, porque ahora estamos viendo el Josué cristológico. Ahora estamos viendo proféticamente a Jesús como el Josué que ha conquistado, pero ahí en el Josué histórico siempre había algo. Dios les dio la seguridad de la tierra, pero ellos tenían que hacer algo. Claro. Ellos tenían que andar en la tierra, tenían que caminar. Todo lo que pise la planta de vuestro pie será vuestro. Pero ellos tenían que confiar en Dios. No era su propia fuerza. Ahora igual nosotros también. Ahora sabemos que ya tenemos la garantía de victoria, pero nosotros vamos a hacer nuestra parte. Solo que ya no con esa angustia, con ese temor, con esa desesperación, sino sabiendo que hacemos lo que tenemos que hacer, pero confiamos los resultados en las manos de nuestro Dios. De hecho, hermano Gerson, esto va tanto más allá. Nosotros aquí tal vez no tenemos todo el tiempo que quisiéramos, pero esto va más allá, que la obra del Mesías se presenta en la palabra de Dios. Bueno, tanto aún desde el Antiguo Testamento se presenta como haciendo juicio. Y por eso es que se habla del día del Señor, día de venganza contra los enemigos. Eso tampoco se cumplió en el tiempo del pueblo de Israel, pero sabemos que se va a cumplir hoy, cuando en la batalla del Armagedón Jesús libera a su pueblo, conquista las fuerzas del mal. Claro, ya esta es la parte escatológica que vamos a estudiar más exactamente el día de mañana, porque vemos entonces que Jesús sí es capaz y que a través de Él nosotros vamos a tener la victoria. Amén. Y queremos que podamos vivir juntos esta certeza de lo que Jesús ha hecho como el gran conquistador. Y por eso quisiera que orara por nosotros, pastor, porque necesitamos aprender a confiar en Dios de tal manera que su victoria la podamos experimentar cada día. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque podemos tener la seguridad de que ahora, bajo el liderazgo de tu Hijo Jesús, nosotros podemos tener paz, podemos tener reposo, podemos conquistar. Y lo más difícil de conquistar es nuestro propio carácter, nuestra propia vida. Pero ahora tenemos el fruto del Espíritu, desde el amor hasta el dominio propio, y por eso tenemos esa oportunidad de ser victoriosos. Danos esa seguridad, Señor, de que todas las ventanas están abiertas para aquellos que confían en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.